Buen día. Hoy un nuevo podcast de entrevista dirigida a pacientes y personal de salud. Contamos con la colaboración de Álvaro Arbeláez Cortés, médico reumatólogo, estudiante de maestría en telesalud, colega y amigo. En caso de tener dudas o desear continuar con la discusión, quedan a disposición los foros en www.reumatología.online y nuestras redes sociales que están adjuntas en la descripción de este podcast. Ahora, continuando con las preguntas, ¿por qué son importantes la telesalud y la telemedicina en este momento? ¿Qué relevancia tiene en el contexto histórico actual? Álvaro, ¿nos puedes colaborar con esto? Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder compartir estas ideas y creo que a todos nos van a servir. Todas las personas en Colombia tienen derecho a una atención médica integral, oportuna y de alta calidad. La telemedicina puede lograr este objetivo. La pandemia por COVID-19 es una oportunidad para que las acciones en telesalud y telemedicina puedan evitar el colapso de los sistemas de salud. Estas acciones nos llevarán a una verdadera transformación digital. Las plataformas tecnológicas han permitido el entendimiento de la enfermedad y poder compartir la información relevante en tiempo real. En una pandemia como esta, el acceso remoto es parte de la solución para pacientes y para el mismo personal de salud. Los invito a revisar la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires en su canal de video y el enlace está en la descripción del podcast. Esta experiencia con el COVID-19 será extrapolable a otras áreas del conocimiento y medicina, por supuesto, lo que fortalecerá a los sistemas para los retos de este siglo. Existen pacientes con otras enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles, que no debemos olvidar. Desatender a estos pacientes en esos momentos podría ser un problema nacional en las próximas semanas o meses, pues también son personas que requieren apoyo. En estos momentos de incertidumbre, una información veraz y de calidad se hace más necesaria. Y es así como la educación y la atención a distancia pueden ejercer su papel. Perfecto, Álvaro. ¿Existe alguna diferencia entre telesalud, telemedicina, salud digital o qué otras definiciones tienen relación con el tema? Sí, pero todas estas definiciones hacen parte de un continuo. Es probable que los conceptos se amplíen de acuerdo con la evolución de la tecnología y el conocimiento de sus aplicaciones. Pero en general tenemos lo siguiente. Primero, telesalud es un concepto amplio y se refiere al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, o llamadas TIC, para transferir informaciones de datos y servicios clínicos o administrativos o educativos en salud. La telemedicina, por su parte, es el ejercicio de la medicina, como la conocemos todos, pero a distancia, con información transmitida a través de sistemas de telecomunicación. Términos más modernos, como salud digital o electrónica, son acciones en salud que van desde la atención a los pacientes y la investigación y que incluyen siempre el uso de las TIC. La salud móvil son prácticas en salud donde se utilizan equipos móviles como los celulares, equipos de monitoreo del paciente o asistentes personales digitales u otros equipos inalámbricos que puedan medir algunas constantes vitales de los pacientes. Y finalmente, un término que no hace parte de las tecnologías que se utilizan para la telemedicina, pero va a ser necesario en el entendimiento de la comunicación de los sistemas y es la interoperabilidad. Y es la capacidad que deben tener dos o más sistemas o componentes para intercambiar esta información digital y poderla utilizar de una manera adecuada. ¿Y qué normativa regional y local tenemos de esto? ¿Qué vacíos o dificultades tienen estas normas? La normatividad en Colombia lleva aproximadamente una década discutiendo esta temática de la telesalud y la telemedicina. Las normas que voy a mencionar a continuación son las más relevantes y pueden consultarlas libremente en Internet. Primero, la Ley 1419 de 2010 es por la cual se establecen los lineamientos básicos para el desarrollo de la telesalud en Colombia. Ha sido el marco teórico inicial, pero ha pasado casi una década para que por fin se llegara a reglamentar. En la resolución 2003 del 2014, pues ahí se definen los procedimientos y las condiciones de inscripción de los prestadores de salud y de habilitación de servicios de salud. Y esta misma resolución tiene una actualización el año pasado, la 3100, donde hay un manual de cómo hacer la inscripción en salud. De estas normas, pues hay dos apartes importantes que voy a leer textualmente. La telemedicina no es un servicio, sino una modalidad de prestación del servicio. Por lo tanto, cuando se abra un nuevo servicio, este se registrará bajo los parámetros establecidos en la normatividad vigente, pero registrando la modalidad de telemedicina en el formulario del registro especial de prestadores de servicios de salud. Y segundo, solo podrán prestar y contratar servicios bajo la modalidad de telemedicina aquellos prestadores de servicios de salud que cumplan con los estándares establecidos en la presente norma, que presten los servicios directamente y que se hayan inscrito en el registro especial.
como prestadores, remisores o como centros de referencia. Hay dos comentarios de esta norma y es que si bien mencionan los estándares mínimos para que los prestadores puedan implementar la telesalud y la telemedicina en Colombia, no están muy claramente definidos estos en términos de tecnología, de protocolos informáticos o de una arquitectura suficiente para que los sistemas funcionen. A diferencia, en Estados Unidos se tienen unos estándares más definidos, en especial para preservar la confidencialidad y la seguridad de la información. Invitamos a que revisen las guías HIPAA de telemedicina que las compartimos en la descripción del podcast. Sigue otra resolución, la 2654 de 2019, que es reciente y por la cual se establecen estas disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina en Colombia. Si bien es reciente, hay vacíos en la resolución y daré solo dos ejemplos. Primero, el pago a los prestadores de salud no está definido. No es claro saber si esto compite con el costo de la inversión en tecnología y el capital humano que se requiere para desarrollar la estrategia. Hoy en día no conocemos el costo ni el valor real de implementar esta tecnología. Y segundo, Colombia es un país donde la infraestructura informática parece insuficiente. Y si bien sabemos que no hay una disponibilidad de tecnología global en el país, pues tampoco la norma ofrece un plan para mejorarla. Y finalmente, este año, en enero, la Ley 2015 hace que se reglamente la creación de una historia clínica electrónica interoperable y dicta otras disposiciones para que en el país podamos tener la interoperabilidad de todos los sistemas. Y esto sería ideal no solo en salud, sino también en otros estamentos del gobierno. Así, en este sentido, una historia clínica interoperable deberá permitir en un futuro el enlace con las herramientas tecnológicas y digitales. Hoy no contamos con ella, pero de lograrse tomará tiempo en su implementación. Ya se han desarrollado varios pilotos y estamos en espera de los resultados. Ok, Álvaro, y teniendo en cuenta todo esto, ¿qué aplicaciones tendría la telemedicina en reumatología? Pues a priori creemos que muchos, porque si entendemos los alcances de la telemedicina, probablemente todas sus modalidades, estas tendrían algún campo de acción en el momento. La pregunta real es, ¿a cuáles pacientes y en qué momento se pueden aplicar correctamente? Para esto debemos trabajar en equipo. Necesitamos soluciones que partan desde las universidades y desde las agremiaciones científicas, siempre teniendo en cuenta el papel de otros actores, como los pacientes y la sociedad. En esta contingencia de la pandemia, es probable que muchas personas e instituciones aboquen a modelos básicos o mixtos de atención en telemedicina y telesalud, que mientras se hagan con una ética y respeto por los pacientes, podrían ser totalmente viables. Lo regulatorio o legal en el país deberá facilitar estas iniciativas. Bueno, ¿y qué requisitos debe tener la telemedicina en esta área? Para implementar la telemedicina y estas medidas que hemos mencionado se requieren varias cosas. Primero, tecnología, y no solo la disponibilidad de la infraestructura física, sino también la conectividad. Segundo, herramientas digitales que sean robustas y que sean seguras para preservar la confidencialidad de la información. Tercero, una interoperabilidad de los sistemas, en especial de la historia clínica electrónica, con las herramientas digitales que se utilicen. No sobra decir que haya Internet para todos, desde las instituciones, hasta los pacientes, hasta sus cuidadores, y está claro también que entre los prestadores de salud. Sabemos que no disponemos de todo esto en el momento, pero creo que el país debe ir en la dirección de buscarlo, en un paso a paso, pero que se note el cambio. Segundo, capital humano. Sin el capital humano, pues las tecnologías no podrían ser utilizadas ni ofrecer para lo que están diseñadas. Necesitamos un personal de salud educado, y valga la redundancia, en salud digital y también en el uso de las herramientas tecnológicas. Y sin olvidar que también los pacientes, su familia y sus cuidadores deben tener también educación digital. Esto se llama alfabetismo digital y por eso se requiere un público bien informado. De nosotros dependerá, si estamos bien educados, poder educar a los pacientes y a la comunidad. Y también, como lo hemos mencionado ahora, pues que haya conectividad en casa y en cualquier lugar, es decir, Internet para todos. Ya teniendo estos dos capitales, lo tecnológico y lo humano, solo queda decir pues que las tecnologías de la información y la comunicación sean bien utilizadas, desde las aplicaciones, los accesos remotos, el telemonitoreo, sin dejar de mencionar la educación. Se debe contemplar una implementación de este modelo basado en teleeducación y teleorientación para que los pacientes entiendan mejor la situación. Ya las universidades en Colombia, con el tema de la pandemia, así como algunos entes de salud, han puesto a nuestra disposición sus canales virtuales, con información válida y veraz. El funcionamiento de la telesalud y la telemedicina en Colombia debe incluir cualquier tipo de modalidad no presencial,
teleexperticia, teleapoyo, telemedicina sincrónica o asincrónica. También el telemonitoreo, pero esto puede ser más difícil de implementar por la disponibilidad de otras herramientas que no están en todas partes. Yo quisiera decir algo acá con respecto a los servicios habilitados. Si bien el prestador de salud es el responsable del cumplimiento de los procesos, es necesario que el gobierno nacional flexibilice la modalidad de la habilitación para que se pueda facilitar su implementación más en estos momentos de crisis. Y finalmente, no podemos olvidar lo ético. Aquí voy a leer unas recomendaciones sobre el uso ético de la telemedicina de la Asociación Médica Mundial, que fueron actualizadas en el 2018. La telemedicina se debe adaptar apropiadamente a los marcos reguladores locales, que pueden incluir la licencia de plataformas de telemedicina para beneficio del paciente. La telemedicina no debe considerarse igual a una atención médica presencial y no debe utilizarse solo para reducir costos o como un incentivo perverso para servicios excesivos y aumentar las ganancias de los médicos. Las nuevas tecnologías y estilos de la integración de la práctica pueden necesitar nuevas normas y estándares. Finalmente, los médicos deben presionar por una telemedicina ética en el beneficio del paciente. Teniendo todo esto, creemos que es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Es nuestra oportunidad, la oportunidad de todos. ¿Y qué crees que son los desafíos existentes en este momento para la telemedicina? En la actualidad, pues la salud se ha considerado como la cenicienta en el uso de las TIC. Ya otras áreas del conocimiento han avanzado mucho más rápido. Gran parte de lo que hoy sabemos, entre algoritmos digitales e inteligencia artificial, nacieron en las ingenierías y en las finanzas. La salud va un poco atrás de esto. Sin embargo, no creo que estemos lejanos. Otra parte que puede desafiar el desarrollo y la implementación de estas alternativas es pasar de esas infraestructuras informáticas que tenemos en Colombia, que muchas son de diseño propio, a unas plataformas con arquitecturas robustas que tengan alta seguridad informática, lo cual es totalmente necesario para asegurar una atención de calidad. El país requiere mejorar este punto, ya sea con alianzas estratégicas que permitan el crecimiento de todas sus instituciones, que no incluyan solo el sistema de salud, porque el acceso a la información y el buen uso que de ella se haga es lo que define hoy en día la sociedad. ¿Y qué oportunidades de aprendizaje podemos obtener de la crisis actual? Son varias. Como todo, muchas oportunidades han surgido de las contingencias y esta crisis mundial puede ser el punto de inflexión para que la salud del mundo sea mejor. Debemos empezar por vencer las barreras, en especial aquellas barreras sociales y culturales, para poder lograr un verdadero cambio, sin temores ni prejuicios. Nosotros, todos, médicos y pacientes, somos parte de la solución. Además, se requiere una flexibilización de las normas para una mejor implementación de las TIC en salud y que realmente logremos la interoperabilidad y tomemos mejores decisiones basadas en la información que tengamos. En Colombia, el alfabetismo digital es una limitante para el desarrollo de estas estrategias. Ya hay un informe del 2017 sobre la medición de la sociedad y la información, donde nosotros estamos en el puesto 84 en el ranking mundial de calidad en uso de la información y en el 16% en el regional. Y es interesante saber que a pesar de tener 117 suscripciones a telefonía celular por cada 100 habitantes, el acceso a los datos móviles de Internet solo lo tienen 45 de cada 100 personas. Y en los hogares esto no cambia mucho. El acceso a computador e Internet está en el 45%. Esta crisis servirá para vencer esas barreras de acceso a la información y permitirá un mayor papel de la telemedicina. Es por eso que este aislamiento social obligatorio, llamado cuarentena, nos debe llevar a un cambio de hábitos. Esperamos que como médicos veamos la posibilidad de hacer las cosas mejor, de poder innovar. En la última década ha crecido el número de publicaciones sobre la aplicación de la telemedicina en reumatología. Sin embargo, la efectividad de esta, comparada con la atención presencial por el reumatólogo, no es totalmente conocida por la baja calidad de la evidencia. Tenemos la oportunidad de cambiar esta historia si decidimos estudiar el comportamiento de estos fenómenos. El trabajo colaborativo es el primer paso. Álvaro, ¿y qué dificultades crees vos podrían surgir en la implementación de la telemedicina? En la telemedicina, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no están exentas de riesgos. La ética médica, la normatividad, la confidencialidad de la información y la seguridad de los pacientes son blancos para un uso incorrecto de las TIC. Una aplicación digital no es igual a un software de telemedicina y esto lo debemos tener muy claro. Por ahora el alfabetismo digital parece estar en niveles bajos. No lo hemos medido, pero no solo en niveles bajos en la población general, sino entre los mismos médicos.
es un punto a mejorar. El consentimiento informado no es igual a dar clic en los términos y condiciones de las aplicaciones, sean móviles o vía web. Esta posibilidad de dar clic deberá ser obligatoria para capturar información sensible. Sin embargo, no debemos olvidar que la protección de datos personales está soportada en la Ley 1581, basándose en los principios de acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. El tratamiento adecuado al uso de estos datos personales, que son sensibles, es una necesidad para proteger la intimidad y evitar la discriminación de las personas. Los estándares internacionales buscan de igual forma atender la seguridad del paciente, no solo la de los datos. Creemos que la teleeducación es fundamental. Finalmente, la habilitación de los servicios es totalmente necesaria, tanto de actividad médica como de la IPS. Es necesario que el registro de los hallazgos en una historia clínica se realice adecuadamente, lo cual requiere idealmente interoperabilidad de los sistemas para dar un buen soporte a la toma de decisiones. ¿Y qué soluciones o propuestas podríamos tener para superar lo anterior? Pues según la normatividad, el desarrollo o consecución del software y la tecnología es responsabilidad de los prestadores que tengan los servicios habilitados, pero esto no está implementado de manera generalizada e inicialmente se podría realizar con lo que tengamos disponible, buscando mejorar la recolección de la información en la medida que el modelo que se proponga funcione. Los entes regulatorios, tanto el Ministerio de la Salud y el las TIC, deben apoyar esta labor y mejorarla paulatinamente. El consentimiento informado es vital. Las personas que no deseen utilizar esta modalidad de atención en salud deberán tener acceso a la presencialidad, es decir, a la atención directa por el médico en su consultorio o en la institución prestadora de salud, porque es un derecho. Sin embargo, es probable que en esta época de crisis pocos pacientes se rehúsen a aceptar una intervención lejana de la presencialidad. Los líderes naturales de estos procesos deben ser los profesionales de la salud, apoyados por los pacientes, sus cuidadores y la sociedad, siempre utilizando el sentido común. Y cuando hablamos de sentido común, es tener a mano lo que ya usamos, los sistemas informáticos que están disponibles, dar unas respuestas ágiles ante los problemas de salud que en estos momentos son contingentes y no esperar que todo sea perfecto, porque también tenemos la opción de mejorar, sin olvidar que las preferencias y las expectativas de los pacientes deben ser tenidas en cuenta. Aquí, los aportes de la academia, de las agremiaciones científicas, de los prestadores de salud, los que pagan, los pacientes y el gobierno van a ser muy importantes para fortalecer un modelo que brinde buenos resultados en salud. Y con respecto a nuestra especialidad, la reumatología, un plan conjunto de telemedicina podría ser una buena medida. Y dentro de las modalidades que tenemos, podríamos mencionar la teleconsulta sincrónica. Dentro de la telemedicina es el ideal, pues el reumatólogo se comunicaría vía videollamada con su paciente en tiempo real, dejando un registro digital de dicha atención. El teleapoyo con un interlocutor sigue siendo una buena opción, similar a la anterior, pero facilitando la interacción del paciente mediante la presencia de otro profesional a distancia. Y la teleorientación, que esa sí puede ir diferente o independiente de la habilitación, más por la contingencia, parece ser lo que hoy sería más accesible para combatir esta crisis. Sin embargo, no tenemos claro si la telemedicina por plataformas de videollamada que no estén enlazadas con los sistemas informáticos ni aprobadas para su uso legal sea lo ideal. Hay algunas que no se recomiendan porque podría ser muy riesgoso la pérdida de la confidencialidad de la información. Existen otras plataformas de pago y cumplen con seguridad y confidencialidad de los datos y son regidas por normas internacionales como las de HIPAA. Puede ser una opción difícil de complementar o de implementar en estos momentos, tanto por el costo como por la estructura informática que el país tiene. En estos momentos de crisis, creemos que una prescripción inteligente durante un contacto telefónico se puede realizar, limitándose a la renovación de recetas o fórmulas médicas en pacientes que se encuentran estables por periodos no muy prolongados, mientras la contingencia se resuelve. No pareciera ser seguro iniciar tratamientos nuevos o de alto riesgo por este medio. Retirar algún medicamento porque los riesgos sobrepasan los beneficios podría ser una decisión concertada con los pacientes. Siempre ofrecer la disponibilidad de la presencialidad para casos que lo ameriten o no tengan facilidad de conectividad. Pero en este momento es importante diferir o ajustar las necesidades de consultas presenciales de acuerdo con las condiciones sociales actuales. No sobra recordar que es importante revisar la experiencia de otros, tanto personal nacional o extranjero, con propuestas en tecnología para que la telemedicina en reumatología funcione mejor. ¿Tienes algún comentario final? Sí, Sebastián. Primero,
agradecer la invitación a este podcast. Segundo, hacer una invitación a los colegas reumatólogos para trabajar en este sentido, con propuestas que busquen mejorar la calidad de la atención de la salud en Colombia, pero que respeten la confidencialidad de los datos y las preferencias de los pacientes. Y finalmente, un mensaje a la comunidad general, recordarles que todos nosotros estamos trabajando por hacer mejor las cosas. Álvaro, muchas gracias por esta información y por colaborar el día de hoy. Definitivamente hay muchas posibilidades para ofrecer atención en salud con sus particularidades y beneficios para la sociedad. Son en estos momentos de crisis donde tenemos que aunar esfuerzos para continuar aprendiendo, creciendo y puliendo las particularidades de cada forma de atención en salud. En la descripción del podcast se encuentran enlaces para quienes deseen profundizar sobre este tema. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast. Álvaro, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos por escuchar.